La Sociedad de la Nieve, increíble historia de cada uno de los 16 sobrevivientes y los 29 pasajeros que no lo lograron y algunas curiosidades más. Un viernes 13 de octubre del 72, un equipo uruguayo de rugby tomó un vuelo a Chile para jugar un partido. Por un mal cálculo, el avión chocó contra la cordillera de los Andes en un glaciar a 3.500 metros de altura. Contra todo pronóstico, 16 de los 45 pasajeros lograron sobrevivir. A pesar de que los jóvenes de entre 18 y 25 años provenían de la costa y no conocían la nieve, soportaron por 72 días un infierno blanco a temperaturas de menos 30 grados, avalanchas, sed y hambre, por lo que tuvieron que alimentarse del cuerpo de sus amigos al oír que no los rescatarían. Estos fueron: Nando Parrado, resucitó al tercer día de estar en coma tras el accidente, encontró a su madre muerta y su hermana agonizando, nunca perdió la fe, formó parte de la última expedición en la que con sus últimas fuerzas caminó 9 días hasta encontrar ayuda y lo lograron. Roberto Canessa, a sus 19 años tomó el rol de médico a pesar de solo ser un estudiante de primero año. Curó y hasta operó a enfermos. Fue parte de la última expedición en la que encontraron al arriero. Hoy es uno de los mejores cardiólogos de Uruguay y ha seguido salvado miles de vidas. Tras escalar 3 días se dieron cuenta que detrás de la montaña habían más. Caminaron 6 días más a casi 6.000 pies de altura y milagrosamente se encontraron con un arriero, Sergio Catalán, quien fue en busca de ayuda. En 2007 los sobrevivientes le financiaron una operación. Murió en el 2020. Antonio Bizantan, en rugby jugaba como pilar, que es el jugador que más golpes recibe y el que debe llevar la carga más pesada en beneficio del equipo. Y así fue en los Andes. En el accidente se fracturó las costillas, aún así formaba parte de las expediciones cargando hasta más 40 kilogramos. Gustavo Cervino, ejerció de médico junto con Canessa. Su motivación para vivir fue recopilar objetos de los fallecidos para dárselos a cada familia al volver. Fue el último en ser rescatado porque dijo que si no lo dejaban subir con la maleta de artículos no se iba. Carlitos Páez, el menor de los rescatados con 18 años, fue el encargado de dirigir el rosario todos los días y aportar alegría y dulzura. Le enseñó al equipo a coser y así hicieron un sleeping bag con la tela aislante del avión para que los expedicionarios lograran resistir noches. Carlitos sale en La Sociedad de la Nieve interpretando a su papá, Carlos Páez, quien fue el encargado de anunciar los sobrevivientes. Nunca dudó que su hijo vivía y se gastó sus ahorros buscándolo, hizo expediciones en la zona y hasta intentó contactar a Sergio Catalán al día 6. Eduardo Stroch convenció a 3 primos de ir. Se le olvidó el pasaporte pero igual logró montarse al avión. Fue mediador en discusiones, era muy amigo del capitán Marcelo y al ser de los mayores ejerció de líder cuando murió. Junto a sus primos se encargaba de cortar cadáveres. Adolfo Fito Stroch, uno de los primos. Muy ingenioso. Inventó una máquina para derretir hielo con aluminio y así obtener agua para beber, la nieve les quemaba la garganta, y unas gafas de sol con el parasol del avión, ya que el sol reflejado en la nieve les quemaba la retina. Daniel Fernández, uno de los 3 primos sobrevivientes. Después de la luz también lideró, cortó carne y encontró y escuchó la radio todas las mañanas. El 21 del 12 escuchó el nombre de Nando y Canessa y luego de una interferencia sonó un Ave María. Se habían salvado. José Luis Coche Inciarte, en la avalancha quedó herido de un pie. Él lo operó y se le infeccionó. Estaba mal, había decidido morir el 24 pero los rescataron el 22 de diciembre. Al estar enfermo, Bayona hizo lo posible para que viera su película antes que nadie. Murió en julio de 2023. Roy Harley estudiaba ingeniería y su rol fue resolver. Arregló la radio y la primera noticia que escucharon al día 10 fue: hoy 23 de octubre se suspende la búsqueda del avión uruguayo caída en la montaña y se estima que para enero se irán a buscar los restos. Pedro Algorta viajaba con sus íntimos amigos Arturo Nogueira, fallecido en sus brazos, y Felipe Maquiarrán, fallecido en el siniestro. Socialista, siempre presente en discusiones políticas pero listo para ayudar en lo que podía. Pasó 35 años sin hablar sobre la tragedia. Álvaro Mangino, se quebró una pierna en el choque, Canessa se la recolocó y así le quedó hasta hoy. Pasó 72 días sin poder caminar pero milagrosamente saltó a subirse al avión de rescate. Se comunicaba con su novia con un rosario que intercambiaron, se casaron y tuvieron 4 hijos. Javier Metol sobrevivió a un accidente de moto, tuberculosis y a los Andes. Iba en el vuelo para celebrar su 12º aniversario con su esposa. Cuando estaba muriendo de cáncer en 2015, le pidió a Gustavo Cervino que si podía morir en sus brazos porque él lo cuidó en la cordillera.
Roberto, Bobby, François, tras el choque le dio la depresión y con un cigarro dijo, la quedamos. Vio morir a sus dos mejores amigos y parecía no tener muchas ganas de vivir. Aunque no colaboraba mucho, el grupo nunca lo dejó solo, siempre lo cuidó y sobrevivió. Ramón Sabella, como se sentía bastante débil, estaba encargado de derretir el agua. Dice que después del accidente de los Andes, aún con boletos comprados, no se subió a dos aviones por un mal presentimiento, y ambos aviones se cayeron sin sobrevivientes. Alfredo Pancho Delgado tenía las piernas rotas por lo que estuvo incapacitado los 72 días. Fue el primero en atreverse a decir que para sobrevivir tuvieron que comer cadáveres. Hoy no habla del tema y se siente muy culpable de haber convencido a Numa, su gran amigo, de este viaje. Numa Turcati, aunque casi no conocía a nadie, se ganó el corazón de todos. Un héroe silencioso que dio todo para que el resto sobreviviera. Murió con un papel en la mano que decía, no hay amor más grande que el que da vida por sus amigos, al día 60. Esto motivó la expedición final. Rafael Echevarren, todos los días decía, soy Rafael Echevarren y juro que regresaré, lo que conmovía a todos, pero murió el 18 del 11 diciendo, papá vení por mí. Años después el papá fue por él para enterrar su cuerpo en Montevideo, su último deseo, a quien metieron preso por exhumación. Arturo Nogueira, sobrevivió un mes en la montaña y murió en brazos de su gran amigo Pedro, asistido por Gustavo Cervino. No podía caminar, pero se le daban bien los mapas, entonces ejerció de cartógrafo. El día 16, cuando estaban a punto de dormirse, los sacudió una avalancha que los dejó sepultados durante 3 días y se llevó la vida de 8 personas. Todos los sobrevivientes cuentan que vieron su vida pasar y cuando estaban a punto de entregarse en plenitud, una mano los trajo a la vida. Marcelo Pérez, desde el primer momento asumió el liderazgo, como buen capitán del equipo de rugby que era. Racionó la comida, asignó roles. Siempre pensó que los rescatarían y se deprimió al escuchar que no. Todos le querían y respetaban, murió en el alud y su rostro emanaba paz. Gustavo Nikolic, el optimismo hecho persona. Anunció la suspensión del rescate así, les traigo una buena noticia. Escuchamos en radio que no nos buscan más. Es buena porque ahora dependemos de nosotros mismos, sus cartas a sus padres y novia son mi imperio romano. Murió en el alud. Liliana Navarro, ejerció de enfermera y consuelo para los más jóvenes. Viajó a celebrar su aniversario con Javier Metol. Accedió a comer carne con la esperanza de ver de nuevo a sus 4 hijos. Última mujer en sobrevivir, falleció en el alud, pero según Javier le dejó todo su amor. Diego Storm, horas después del siniestro, fue quien se dio cuenta de que Nando Parrado estaba vivo, aunque inconsciente, y sugirió a sus compañeros moverlo a un lugar menos frío, salvando así no solo la vida de Nando, sino que también, quién sabe, la de todos. Murió en el alud. Enrique Platero, lo describían como fuerte, pero a la vez sensible. En un diario escribió cuando era adolescente que creía que iba a morir joven. En la caída quedó con un tubo incrustado y los intestinos expuestos y sobrevivió, sin embargo, murió al quedar sepultado en el alud. Daniel Maspons, íntimo amigo de Canessa. No sufrió heridas graves y formó parte de los primeros expedicionarios. Fue del grupo de los que subieron la montaña el 23 del 10 en la búsqueda de la cola y tuvieron que sobrevivir el frío de la noche a la intemperie. Murió en la avalancha. Carlos Roque, mecánico del avión, único de la tripulación que sobrevivió al accidente. Nunca dejó de mencionar que acaba de tener un hijo y que daría la vida por volver a verlo. Años después, ese hijo contactó al Dr. Canessa mediante páginas amarillas. Murió en la avalancha. Juan Carlos Menéndez, él y Tintín le habían pedido en Mendoza el número a unas muchachas en Mendoza en un papel. En medio de los Andes, él le preguntó que si todavía lo tenía. Se cree que, por deseo de la familia, se menciona poco en libros y pelis. Murió con 22 años en el alud. Susana Parrado, viajaba con su madre para ver a su hermano Nando jugar. Quedó muy mal herida en el accidente y terminó muriendo en brazos de él a sus 20 años. Al menos ahora podía abrazarla con todas mis fuerzas, sin miedo de hacerle daño. Menciona Nando. Francisco Pancho Abal Galán, debutó en la selección nacional de rugby. Tenían tantos cigarros porque su familia tenía una tabacalera y como en Chile había escasez, pensaban hacer negocio. Tenía graves heridas del accidente y murió al día siguiente tapando a Susana Parrado del frío. Gastón Costemalle, el que invitó a Numa y Pancho. Venía de perder a su papá y único hermano, un gran nadador que murió ahogado en un famoso accidente de canoa.
Hizo una broma en el parlante de que el avión se iba a caer a sus compañeros y murió al salir expulsado del ala. Eugenia Dolgay, mamá de Nando y Susana, murió en el accidente. En el viaje compró unos zapatitos para su nieto. Antes de la expedición final, Nando le dejó uno de esos zapatitos a Carlitos para tener de motivación de volver con el fin de buscar el otro y dárselo a su sobrino. Carlos Valeta, estudiante de medicina y amigo de Gustavo Cervino. Salió expulsado del avión, pero inexplicablemente sobrevivió a la caída. Lo vieron de lejos, pero al intentar caminar desesperado hacia donde estaban sus compañeros quedó enterrado en la nieve. Murió con 18 años. Graciela Augusto de Mariani no iba a agarrar ese vuelo, pero quería llegar antes a la boda de su hija. No pudo ser. Este espacio era de Tito Regules, que no llegó porque se quedó dormido. Años después él murió en un accidente de tránsito precisamente por quedarse dormido al volante. Guido José Magri estaba indeciso de ir por la U, pero le ganaron las ganas de visitar a su novia Ángeles Mardones, que vivía en Chile, y hablar de la boda que planeaban. Murió en el choque. Años después ella se casó y su esposo e hijo murieron en un accidente de auto en los Andes. Felipe McKirriain, gran dibujante, estudiante de económicas y discutidor de política. Iba sentado a la par de su gran amigo Pedro Algorta, quien recuerda haberlo muerto con sus característicos lentes quebrados. Recuperaron esos lentes en 2020 y se los devolvieron a su familia. Dante Lagurara, copiloto, quedó muy mal herido en el accidente. Pidió que lo mataran con el arma que andaba, pero no lo hicieron. Les dijo a los chicos que habían pasado Curicó. Este dato era erróneo, fue el que desencadenó el accidente y creó mucha confusión en los supervivientes. Daniel Shaw, uno de los 4 primos, el único que no sobrevivió. Falleció a sus 24 años porque salió succionado desprendido del avión en el accidente sin su cinturón. Dicen que su papá a esa misma hora sufrió una descompensación sin causa aparente. Jorge Alexis Alejo Jaunier, gran jugador de rugby, su posición era medio scrum. Salió desprendido del avión y murió a los 20 años. Estudiaba veterinaria igual que Coco. Acá una foto juntos antes del accidente. Julio Martín Marcelo Maximiliano Marcial Martínez Lamas, su padre murió de pequeño por lo que tuvo que abandonar la escuela para trabajar. Era el fan número 1 del equipo Old Christians, nunca se perdía un juego y era jefe de hinchada. Murió en la primera noche por múltiples heridas. Francisco Nicola, era el médico del equipo, nefrólogo licenciado en medicina, iba con su esposa de acompañante. Él en sus años mozos también fue jugador de rugby y parte de la selección uruguaya. Murió aplastado en el accidente a sus 40 años y dejó 4 hijos huérfanos. Esther Horta, iba con su esposo Francisco. Tuvo una conversación en las escaleras del avión con Gustavo Cervino de que tenían una sensación de que se iba a caer el avión. Al ir en los asientos de adelante, murió aplastada en el accidente a sus 40 años. Ovidio Joaquín Ramírez, un militar que estaba ejerciendo de sobrecargo azafato. Salió despedido en el accidente aéreo por la cola del avión. Tenía 26 años y su esposa estaba embarazada al morir. Julio Ferradas, piloto, murió en el impacto. Tenía más 5.000 horas de vuelo, muchas de esas sobre los Andes. Los chicos lo presionaron para seguir hasta Chile, por el mal clima era una opción de volverse. Su hermano Roberto, también piloto, también murió en un accidente aéreo en 1978. Ramón Martínez, auxiliar de vuelo, informó a los pasajeros de que había algo de mal tiempo y que el avión iba a bailar un poquito, pero que no debían preocuparse. Le pidió a pasajeros que iban atrás como Tintín que pasaran adelante para sentarse ellos y eso les salvó la vida. Fernando Vázquez, iba a la par de Canessa, que lo invitó. Murió desangrado por una herida en su pierna. Apasionado lector. Entre sus papeles se encontró un poema, El camino de un hombre, una lápida o no, una tumba que no existe, palabras, solo palabras y el sentimiento que perdura.